ahora sí vamos a empezar nuestro programa y en el primer bloque queremos hablar con ustedes y con nuestro invitado, como decía el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, justamente eso, la corrupción. Buenas noches, doctor Maldonado, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señora Vizcarra. Gusto saludarla. Bueno, hemos visto este informe que habla de números muy relevantes y adicionalmente toda la investigación que se está haciendo en torno a, ya no son solamente el Club de la Construcción, sino también vinculados a la nueva autoridad, a la reconstrucción. ¿Qué podemos entender de esta situación? O sea, la corrupción es un fenómeno estructural en el caso del Perú, pero pareciese que las instituciones que luchan contra ella tampoco resultan eficientes. Parece que no terminan de redondearse la posibilidad de justamente proteger al propio sistema. Sí, la Contraloría General de la República nos presenta el índice de la corrupción e inconducta funcional 2022. Y confirma informes que hizo previamente sobre la extensión de la corrupción, en particular el daño de la corrupción. Su enfoque es un enfoque dirigido a darnos cuenta de la extensión de la corrupción en los ámbitos regionales y locales, ya no solo del gobierno central. Y esto es lo interesante de este índice, porque nos presenta evidencia sólida, actual, me parece seria, sobre la extensión de la corrupción que dicho índice califica, o mejor dicho, el Contralor General en la presentación de este índice califica como un fenómeno de corrupción alto y muy alto en el Perú. Y el Contralor ha puesto el foco en un ámbito de la lucha contra la corrupción, como usted plantea en su pregunta, referido al tema de la sanción, de la necesidad de sanciones fuertes. Recientemente hemos visto una sentencia condenatoria importante a un ex congresista por el famoso fenómeno, entre comillas, de los mochasueldos, que es un caso de robo y de delincuencia de la peor especie de parte de este congresista y otros similares. Pero estos no son usualmente el tipo de sentencias que observamos en nuestro país. Entonces, el Contralor ha puesto mucho énfasis en el tema de la sanción, la importancia de sanciones fuertes, ejemplarizadoras, pero también, aunque no lo dice de esta manera, o por lo menos en su presentación en el comunicado de prensa, es necesario hablar de las medidas de prevención de la corrupción. Porque una vez que se produce el robo al patrimonio del Estado, ninguna sentencia condenatoria que imponga en consecuencia una reparación civil puede compensar esa pérdida. Ese es dinero perdido. Entonces, estos son algunos de los ámbitos, digamos, claro. Ahora, del problema. Los números que han mencionado usted y que están en este informe son importantes, ¿no? En el periodo del 2016 al 2023 son 600 millones que tendría justamente el costo de la corrupción. Pero adicionalmente cosas que llaman la atención, por ejemplo, ¿no? 69 millones han sido destinados a consultorías, siendo que los consultores ni siquiera estaban en el país. Obviamente dependerá de la consultoría, ¿no es cierto? Hay consultorías que se pueden hacer de manera remota, eventualmente, habría que ver caso por caso, pero llama la atención que eventualmente sean tan grandes, ¿no? Sí. Dentro de las instituciones del Estado, doctor Maldonado, hay también sistemas de control, ¿no es cierto? Hay oficinas que controlan la contratación. ¿Qué está pasando con esas oficinas? ¿A quién reportan? No, mire, básicamente esas oficinas de control no funcionan en el papel. Es decir, en el Perú lo que funciona todos los días es la puerta giratoria. De esto tenemos ejemplos todos los días. O sea, gente que trabajaba en el Estado y sale para de alguna manera aprovechar esos vínculos y mantenerse. A eso nos referimos con la puerta giratoria. Claro, nos referimos al fenómeno en virtud del cual seguramente el Perú debe ser uno de los países que tiene esa capacidad intelectual extraordinaria que no tienen otros países. Personas que tienen esas habilidades casi de genios están un día en el Ministerio de Cultura, otro en el Interior, otro en el sistema penitenciario, etcétera. Es decir, y es fácilmente ubicable, incluso la universidad que predomina en ese tipo, o las universidades en las cuales predomina ese tipo de relaciones, son relaciones de amistad. Y esto funciona en el Perú de manera predominante. Otra fuente también de ingreso a la función pública es, bueno,
el favor político, ¿no? Es decir, en una campaña, quien acompañó patrióticamente al vencedor en el ámbito local, regional o nacional, bueno, pasa su cheque de cobro, ¿no? Por ese desempeño voluntario y desinteresado, ¿no? Una reciprocidad malentendida, ¿no? Bueno, no solo malentendida, sino, digamos, ilegal. Expresa un fenómeno mucho más grave. Y la tercera fuente es de aquellos que consideran que la historia les debe algo, ¿no? Entonces, hay una deuda que el país tiene con ellos, entonces reclaman ministerios, ¿no? Son nombrados ministros de Relaciones Exteriores, de Cultura, en fin. Digamos, yo creo que en el fondo la meritocracia en el país está destruida. Entonces, no tiene sentido hablar de sistemas de control respecto de algo que no existe. No o sea, existe. simplemente Sin embargo, no existe. doctor Maldonado, el gobierno del expresidente Castillo emitió una norma de idoneidad, tratando de alguna manera de mejorar o tratar de buscar meritocracia, pero cuando uno revisa esa norma de idoneidad, lo que encuentra son situaciones mucho más complicadas, unas barreras que a veces evitan que justamente la gente que tiene la capacidad de ocupar tal o cual puesto no lo haga, se piden años de experiencia en cosas que a veces no se necesitan. ¿Cómo entonces perfilar o regular esta situación? Que haya meritocracia, pero que tampoco hayan unas elevadas condiciones que hace que justamente no hayan incentivos para ingresar. Sí, bueno, usted menciona un caso, hubo otro caso de otro expresidente que decidió que los sueldos de los funcionarios calificados eran excesivos y los bajó. Por supuesto, lo que no contó es que el propio mencionado expresidente recibía fondos, Sí. no precisamente de su sueldo como presidente. Mire, en realidad, y esto no es nuevo, las normas en el Perú por sí solas no resuelven los problemas. Claro. Acá se requiere romper este círculo de impunidad y de gran corrupción, como lo señala el Contralor de la República, empezando con el ejemplo. Mire, usted citó al gobierno del presidente Castillo. De nada sirvieron cualquiera norma que se dio en dicho gobierno, mientras el propio presidente era el ejemplo más claro de su incumplimiento y vulneración. Entonces, el liderazgo acá es muy importante. Un liderazgo simple, sencillo, pero honesto y decente. Y eso es lo que no hay en el Perú hace muchos años. No lo hay, por lo menos, desde la recuperación de la democracia a la fecha. Claro, pero uno habla de liderazgo si parece poco, ¿no es cierto? Habría que tener medidas mucho más, digamos, efectivas. ¿Cómo se puede solucionar estos problemas que a veces, cuando uno menciona estos números, 600 millones, 69 millones, en verdad, ya casi no nos dice nada porque, como bien he indicado, es un problema estructural que cada año va aumentando? ¿Cuál debería ser, por ejemplo, en este gobierno la política anticorrupción para que de verdad sea eficiente, ¿no? O sea, si la idoneidad no funciona porque en verdad es una norma que desincentiva a gente capaz para que ingrese, pero al mismo tiempo tenemos este fenómeno particular de la puerta giratoria que nos ha mencionado, ¿cómo se desactiva la puerta giratoria? O sea, no tenemos una carrera pública, Servir debería ser mucho más potente, ¿qué debería pasar con esas actividades? Servir fue una buena iniciativa, pero bueno, está languideciendo o ha desaparecido en estos momentos. ¿Qué hacer frente a este fenómeno? Yo creo que esa es una respuesta en el discurso muy fácil. Es decir, las medidas sobre qué hacer están ya diseñadas. Hay una política integral de lucha contra la corrupción. Hay una política y un plan de acción de lucha contra el lavado de activos. Hay instrumentos internacionales que nos sirven en la lucha contra la corrupción. Es decir, el qué hacer está diseñado hace muchísimo tiempo. Falta hacerlo. Y para eso se requieren, gobernantes y un gobierno que sea, en el ejemplo cotidiano, coherente con esas políticas. Por supuesto que no se puede hablar en principio de políticas aisladas, ¿no? Hoy día ataco la corrupción en el sector penitenciario, más allá en otro sector. Tiene que recuperarse, digamos, el concepto integral, holístico de lucha contra la corrupción. Y sobre esto, ya le digo, o sea, hay mucho escrito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe muy importante sobre qué hacer contra la corrupción, como hace muchos años lo publicó en materia de seguridad ciudadana. Es decir, todo está bien planteado. El problema es que o la gente no lee, me refiero a los funcionarios, los portadores de las obligaciones, no leen esos informes o simplemente no les da la gana de implementarlos. Entonces, los titulares de derechos, que somos los ciudadanos, la población, la sociedad, estamos en una situación no solo atacados
por la corrupción, como usted señala ahora en su programa, sino también por la grave inseguridad ciudadana que vive el país. Claro que sí. Ahora, pareciese entonces que hay una correlación entre meritocracia y corrupción, ¿no es cierto? Si hay poca meritocracia, hay más incentivos para ser corrupto, porque el sistema está muy relajado. Adicionalmente, hay estas leyes no escritas que tienen que ver con los favores y eventualmente estas redes de contacto. ¿Eso cómo se desmantela? ¿Hay posibilidad de desmantelarlo con alguna regulación o ya es un problema que tenemos que asumir, como se diría en economía, como un costo hundido de lo que implica el Estado en el Perú? Bueno, en este momento las políticas que se plantean van dirigidas a tratar de evitar que el daño sea más grave. No de resolver el problema de la corrupción. Y en ese momento ya nadie habla de resolver el tema de la corrupción. O sea, básicamente buscar paliativos. Claro, si usted ve los informes de la Contraloría, por ejemplo, el primer informe del Contralor, titulado El daño de la corrupción, nos señala que el 15% del presupuesto nacional está perdido en temas de corrupción, en el gobierno central, en los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, realmente es un problema que ya nos ha superado. Pero la recuperación de un propósito mucho más amplio, como es el de vencer a la corrupción, yo creo que requiere de unas condiciones que en este momento no existen, incluyendo la necesidad de tornar esa sociedad, a la sociedad peruana, en más sana. Y la sociedad peruana lamentablemente no está en su mejor momento. Entonces yo creo que no hay unas medidas únicamente de carácter normativo y pensar que salidas normativas son la panacea, la solución a este gravísimo problema sería fútil, sería, yo creo, por lo menos ingenuo. Es decir, hay que plantearnos salidas de otra naturaleza que integren la participación ciudadana a los titulares de los derechos. Por ejemplo, ese tipo de medidas en donde la ciudadanía puede tener mayor participación con una observancia directa o denuncias. Por ejemplo, mire, hace muchos años nació un programa en la India por una persona muy modesta que le entregó determinada cantidad de dinero a su hijo para ir de compras y construyó la idea de que en esa misma virtud ella requería saber en qué gastaba el Estado su dinero. Y de ahí nació ese programa que me parece se titula El presupuesto, nuestro dinero, o sea, un ejercicio de vigilancia ciudadana. Y sobre este punto, mire, hay muy poco en el Perú, es decir, hace muchos años que se gasta el dinero público de una manera, por supuesto, se derrocha en favor de empresas poderosas, etcétera, pero no se sabe en qué termina este dinero en términos de una ciudades más tranquilas, más seguras. No hay una vigilancia ciudadana del presupuesto público y tampoco hay un esfuerzo de transparencia de los órganos del Estado. Mire, con todas las virtudes que tiene, por ejemplo, este último informe que estábamos comentando del Contralor General de la República, yo no conozco, por lo menos, y puedo estar equivocado, que hay un informe similar sobre el daño o la presencia de la corrupción dentro del Congreso de la República o en la Fuerza Armada en las Fuerzas Armadas y Policiales. Donde también hemos visto casos de corrupción. Pero eso no aparece en los informes. centinelas de la gasolina en el Ejército, en la Policía también. Lo de la gasolina es la práctica más vieja en las Fuerzas Armadas y Policiales. Es lo más antiguo del mundo. Normalizado, o sea, lamentablemente estamos llegando a la conclusión de que esto no es novedad. Pero también, o sea, esto es que es evidente, ¿no es cierto? O sea, digamos que es el mal funcionario que actúa, pero también está el mal funcionario que no hace. Este número, por ejemplo, de los cerca de $1.000 millones que se han destinado para el tema de prevención contra el niño, solamente el 6%, o sea, no se ha hecho nada, no se ha gastado nada. Eso también es una forma de corrupción, porque ante la posibilidad de justamente ejecutar presupuesto público para hacer lo que uno debe hacer, tampoco se hace. Sí, bueno, en realidad dinero en el Perú hay. La cantidad de dinero que retorna al Ministerio de Economía y Finanzas por carácter de no haber sido ejecutado es muchísimo. Entonces, yo creo que en realidad hay fenómenos muy complejos. Por ejemplo, yo creo que tiene que ser revisado el fenómeno de la descentralización. Creo que se abrió la descentralización y se entendió por parte de los que empezaron a recibir fondos del Estado, antes muy centralizados, que también era una oportunidad para hacer lo que se hacía en el Estado central, o sea, robar. Entonces me parece que hay necesidad de, nuevamente, un funcionariado
profesional, ejemplar, pulcro, riguroso. Servir es un buen marco de contención de esa corrupción, pero ya digo, o sea, no me parece que deban existir medidas aisladas. En el discurso del 28 de julio de la presidenta, ella señaló que la corrupción es un cáncer que corroe a todas las instituciones del Estado. Yo creo que hay que ser consistentes con ese diagnóstico y volver a las propuestas integrales, holísticas de lucha contra la corrupción y no solamente hacer, digamos, una política de reacción frente a los fenómenos que se nos presentan día a día. Claro, y como bien indicaba, fortalecer también al funcionario público, ¿no? Servir es una entidad que, como bien han indicado, está un poco dejada de lado o muy low profile, ¿no? O sea, con perfil bajo que últimamente no se pronuncia estas cosas. Sí, bueno, reitero, me parece que allí hay un grave problema. Creo que ese programa de gobierno democrático prácticamente o está neutralizado o ha desaparecido, hay que reactivarlo. Pero bueno, hay que empezar por algún lado y hay que tratar de acabar con estos pequeños fenómenos de la puerta giratoria, que no son tan pequeños. Claro, de la persona que cree que la historia le debe algo, que el país le debe algo, o el que espera un favor, una reciprocidad de pago mediante un nombramiento por su compromiso político en cierta campaña, local, regional o nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a usted, procurador, y más bien ahora vamos a ir, antes de ir al corte, con una noticia que hace poco se ha dado a conocer. Revocan el impedimento de salida para Nadine Heredia. La segunda sala penal de apelaciones del Poder Judicial declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la ex primera dama, Nadine Heredia, y revocó la orden de impedimento de salida del país que regía sobre ella, dictada por el primer juzgado de investigación preparatoria el pasado 28 de junio del 22. Recientemente el Ministerio Público envió al archivo la investigación por el presunto delito de usurpación de funciones que pesaba contra Heredia Alarcón. Esta es una noticia que se ha liberado hace unos minutos, a las 10, así que bueno, estamos como siempre en actualidad. Volvemos después del corte.